Hace 3 horas escuché a mi propia hija sollozar frente a un juez diciendo que yo había desperdiciado todas las oportunidades que ellos me dieron. Mi hijo asintió en silencio. Mi abogado mantuvo la calma. Entonces el juez Silva dejó de leer el expediente, levantó la vista lentamente y preguntó algo que nadie esperaba. «Alguien aquí está mintiendo en mi cara», dijo con voz firme. Pero para entender cómo llegué a ese momento, sentada en esa sala fría del tribunal con mis 2 hijos frente a mí tratando de declararme incapaz, necesito regresar 4 meses atrás. Al martes en que todo comenzó. Fue una tarde de agosto. Marta y Tadeo aparecieron en mi casa sin avisar. No habían venido juntos en meses. Verlos entrar al mismo tiempo me llenó de una alegría que duró exactamente 7 segundos. El tiempo que tardé en ver sus caras. No venían a visitarme. Venían a notificarme. Marta cerró la puerta despacio. Tadeo se quedó parado junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia la calle como si no quisiera estar ahí. Ninguno de los dos se sentó. Ninguno me preguntó cómo estaba. Marta sacó un folder grueso de su bolso. Demasiado grueso para ser una simple visita. Lo dejó sobre la mesa de la sala con un golpe seco que resonó en el silencio. «Mamá», dijo ella con esa voz controlada que usaba cuando quería parecer razonable. «Tenemos que hablar de algo importante. Tadeo y yo hemos estado conversando. Y hemos tomado una decisión. Por tu bien». Sentí algo frío recorrerme la espalda. Esas palabras. Por tu bien. Las mismas palabras que se usan para justificar lo injustificable. Me senté despacio en el sofá. Ellos siguieron de pie. Como si yo fuera una empleada a punto de ser despedida. «Hemos hablado con un abogado», continuó Marta abriendo el folder. «Y creemos que es momento de que alguien se haga cargo de tus finanzas. De tus propiedades. De tus decisiones. Alguien que pueda protegerte de ti misma. Protegerme de mí misma». Repetí esas palabras en voz alta intentando encontrarles algún sentido. Marta asintió como si yo acabara de entender algo obvio. Tadeo seguía sin mirarme. «Mamá, tú ya no puedes manejar todo esto sola», dijo mi hija señalando vagamente a mi alrededor. «Esta casa es demasiado grande para ti. Tus inversiones son complicadas. El otro día olvidaste pagar la luz. Y la semana pasada llamaste 3 veces preguntando lo mismo. Eso no era verdad. Nada de eso era verdad. Yo nunca había olvidado pagar la luz. Y las 3 llamadas eran sobre 3 asuntos diferentes. Pero Marta hablaba con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia memoria. Eso es lo que hace la manipulación bien ejecutada. Te hace dudar de lo que sabes que es real. Tadeo finalmente habló. Su voz sonaba cansada. Resignada. «Mamá, esto no es un ataque. Es protección. Estamos preocupados. No puedes seguir viviendo sola pretendiendo que tienes 30 años. Ya no eres joven. Y las cosas se te están escapando de las manos. Las cosas se me están escapando de las manos. Yo, la mujer que construyó un negocio de importación desde cero. La que sobrevivió a la crisis del 2008 sin perder un solo contrato. La que diversificó inversiones cuando nadie en mi círculo sabía qué significaba esa palabra. Esa mujer ahora no podía ni pagar su propia luz según mis hijos. «¿Qué es lo que realmente quieren?», pregunté con la voz más firme que pude encontrar. Marta suspiró como si le doliera tener que explicarme algo tan simple. «Queremos iniciar un proceso legal. Un proceso de interdicción. Para que un juez declare que necesitas ayuda. Que ya no puedes tomar decisiones importantes sola. Y que nosotros, como tus hijos, podemos administrar todo por ti. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos». Otra frase peligrosa. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero no iba a permitir que lo notaran. «Ustedes quieren que un juez me declare incapaz», dije despacio dejando que cada palabra cayera con peso. «Quieren controlar mi dinero. Mis propiedades. Mi vida». Marta levantó las manos en un gesto de falsa paciencia. «No lo hagas más difícil de lo que es, mamá. Esto va a pasar de todas formas. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Pero va a pasar. Ya hablamos con el abogado. Ya iniciamos el proceso. Solo vinimos a avisarte. Para que no te tomes por sorpresa cuando recibas la citación del tribunal.
Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ya habían iniciado el proceso. Sin decirme nada. Sin preguntarme. Sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Mis propios hijos. Los niños que crié sola después de que su padre nos dejara. Los niños a los que pagué universidad completa. Los niños por los que trabajé dobles turnos durante años. Esos niños ahora estaban parados en mi sala diciéndome que iban a quitarme el control de mi propia vida. Tadeo se acercó un paso. Mamá, entiende. Esto es temporal. Solo hasta que te estabilices. Solo hasta que podamos estar seguros de que no vas a tomar decisiones que te perjudiquen. O que nos perjudiquen a todos. Ahí estaba. La verdad. Que nos perjudiquen a todos. No se trataba de mí. Se trataba de ellos. Del dinero. De las propiedades. De la herencia que querían asegurar antes de tiempo. Me vieron como un riesgo. Como alguien que podría gastar su herencia en vida. Y decidieron actuar. Salgan de mi casa, dije con una voz que no reconocí como mía. Ahora. Los dos me miraron sorprendidos. Como si no esperaran resistencia. Marta recogió el folder. Tadeo caminó hacia la puerta. Antes de salir, mi hija se volteó. Su expresión era fría. Calculadora. Vas a recibir la notificación en los próximos días, dijo. Te recomiendo que consigas un abogado. Aunque honestamente, mamá, no creo que sirva de mucho. Tenemos testigos. Tenemos pruebas. Tenemos todo lo que necesitamos para demostrar que ya no estás en condiciones de cuidarte sola. La puerta se cerró. Me quedé parada en medio de la sala vacía. El silencio era ensordecedor. Mis manos temblaban. Mi respiración era irregular. Pero mi mente estaba completamente clara. Más clara de lo que había estado en meses. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Mis hijos no solo querían mi dinero. Querían borrarme. Querían convertirme en una sombra. En alguien sin voz. Sin voluntad. Sin derechos. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, es que yo no era la mujer frágil que esperaban encontrar. No era la madre ingenua que se dejaría arrebatar todo sin pelear. Yo era Inés Rodríguez. Y llevaba 62 años aprendiendo a sobrevivir. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa del comedor con todos mis documentos. Extractos bancarios. Escrituras. Certificados de inversión. Estados de cuenta. Contratos. Todo perfectamente organizado. Todo perfectamente al día. Revisé cada papel. Cada firma. Cada movimiento financiero de los últimos 5 años. No había un solo error. No había una sola inconsistencia. Mi mente estaba intacta. Mis finanzas estaban impecables. Mis decisiones eran sólidas. Y entonces comprendí. Si ellos iban a construir una mentira para destruirme, yo iba a construir una verdad para defenderme. No iba a esperar sentada a que me declararan incapaz. No iba a permitir que me quitaran mi dignidad sin luchar. Iba a pelear. Con inteligencia. Con estrategia. Con todo lo que había aprendido en 4 décadas de construir un patrimonio desde cero. Abrí mi laptop. Busqué abogados especializados en derecho de familia. En casos de interdicción. En defensa de personas mayores. Encontré varios nombres. Leí reseñas. Comparé casos ganados. Y entonces vi uno que destacaba. Miguel Ortega. Especialista en revertir procesos de interdicción fraudulentos. Tenía un historial impresionante. Y algo en su perfil me decía que era exactamente lo que necesitaba. A la mañana siguiente llamé a su oficina. La recepcionista me dio cita para 2 días después. Le dije que era urgente. Ella debió escuchar algo en mi voz porque me ofreció un espacio ese mismo día a las 5 de la tarde. Acepté. Pasé esas horas preparándome. Organicé todo en carpetas. Documentos financieros en una. Documentos médicos en otra. Certificados y reconocimientos en una tercera. Quería que quedara claro desde el primer momento que yo no era una mujer senil que necesitaba tutela. Era una mujer con todas sus facultades intactas, siendo atacada por sus propios hijos. La oficina de Miguel Ortega estaba en el centro. Un edificio sobrio.
Elegante. Subí al tercer piso. La recepcionista me recibió con amabilidad. Me ofreció café. Acepté aunque mis manos ya temblaban de los nervios. 5 minutos después, un hombre de unos 50 años salió de su oficina. Alto. Serio. Con una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Señora Rodríguez, dijo extendiéndome la mano. Soy Miguel Ortega. Pase, por favor. Su oficina era ordenada, llena de libros, con diplomas en las paredes. Me senté frente a su escritorio. Él tomó asiento y me miró directamente a los ojos. Cuénteme qué está pasando, dijo con voz tranquila. Y no omita ningún detalle. Por pequeño que parezca. Todo importa. Y entonces le conté. Le conté del martes. De Marta y Tadeo. Del folder. De las acusaciones. De la amenaza. De la citación que iba a llegar. Hablé sin parar durante 20 minutos. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Miguel dejó su pluma sobre el escritorio. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Señora Rodríguez, dijo finalmente. Lo que sus hijos están haciendo tiene un nombre. Se llama abuso financiero con intención de apropiación indebida. Y es más común de lo que la gente cree. Pero déjeme preguntarle algo importante. ¿Usted está segura de que quiere pelear esto? Porque no va a ser fácil. Va a ser doloroso. Va a exponer cosas que tal vez prefiera mantener privadas. Y va a enfrentar a sus propios hijos en un tribunal. Lo miré fijamente. Estoy segura, dije sin dudar. Porque si no peleo ahora, voy a pasar el resto de mi vida siendo invisible. Y yo no sobreviví 62 años para terminar siendo un hombre en un papel que alguien más controla. Miguel sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces vamos a pelear, dijo. Y le prometo algo. Cuando lleguemos a ese tribunal, sus hijos no van a encontrar lo que esperan. Van a encontrar a una mujer preparada. Con pruebas. Con testigos. Y con la verdad de su lado. Salí de esa oficina con algo que no tenía cuando entré. Esperanza. Y un plan. No sabía exactamente cómo iban a desarrollarse las cosas. Pero sabía una cosa con certeza. Cuando Marta y Tadeo me vieran en ese tribunal, cuando presentaran sus mentiras frente al juez, iban a descubrir que subestimaron a la mujer equivocada. La citación llegó un jueves por la mañana. Un sobre blanco entregado por un mensajero que me pidió firmar de recibido. Lo abrí con manos firmes, aunque mi corazón latía desordenado. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Proceso de interdicción. Solicitantes: Marta Rodríguez y Tadeo Rodríguez. Motivo: incapacidad mental para administrar bienes y tomar decisiones. Fecha de audiencia: 3 meses después. 3 meses. 90 días para que mis hijos construyeran su caso. 90 días para que yo construyera mi defensa. Leí cada palabra del documento. Las acusaciones eran detalladas. Decían que yo olvidaba conversaciones, que repetía preguntas, que había hecho compras innecesarias, que dejaba cuentas sin pagar, que mi casa estaba en mal estado, que rechazaba ayuda. Cada línea era una mentira cuidadosamente construida. Pero lo más doloroso no eran las mentiras. Era la frialdad con la que estaban escritas. Llamé a Miguel esa misma tarde. Él ya esperaba mi llamada. Recibió la citación, preguntó aunque ya conocía la respuesta. Le dije que sí. Me pidió que fuera a su oficina al día siguiente con todos los documentos que pudiera reunir. Todo lo que demostrara mi capacidad. Estados de cuenta. Comprobantes de pago. Historiales médicos. Comunicaciones con mis hijos. Cualquier cosa que sirviera. Pasé esa noche y todo el día siguiente organizando mi vida en carpetas. Fue extraño. Ver 40 años de trabajo, de decisiones, de responsabilidad, reducidos a papeles que tenía que presentar para demostrar que no estaba loca. Para demostrar que merecía seguir controlando mi propia existencia. En la oficina de Miguel extendí todo sobre su escritorio. Él revisó cada documento con atención meticulosa. Tomaba notas. Hacía preguntas específicas. ¿Cuándo fue su último chequeo médico?
¿Qué medicamentos toma? ¿Quién es su médico de cabecera? ¿Tiene amigos cercanos? ¿Vecinos que puedan testificar? Actividades regulares. Inversiones recientes. Movimientos bancarios inusuales. Respondí cada pregunta con precisión. Mi último chequeo había sido 2 meses atrás. Presión arterial controlada. Colesterol normal. Exámenes cognitivos perfectos. Tomaba solo una pastilla para la presión. Mi médico era el doctor Jaime Pacheco, el mismo desde hacía 15 años. Tenía amigas del club de lectura. Vecinos que me veían regularmente. Hacía yoga 2 veces por semana. Mis inversiones estaban diversificadas y habían rendido bien. No había movimientos extraños en mis cuentas. Miguel levantó la vista. Señora Rodríguez, dijo con tono serio. Su situación es sólida. Muy sólida. Pero necesito que entienda algo. En casos de interdicción, la carga emocional pesa. Los jueces son humanos. Y cuando ven a 2 hijos preocupados pidiendo protección para su madre, tienden a simpatizar. Necesitamos ser estratégicos. Necesitamos anticipar cada argumento que ellos presenten. Y necesitamos tener respuestas irrefutables. Entiendo, dije. ¿Qué necesita que haga? Él cerró la carpeta frente a él. Primero, quiero que empiece a documentar todo. Cada interacción con sus hijos. Cada llamada. Cada visita. Si vienen a verla, tome notas después. Fecha, hora, qué dijeron, cómo actuaron. Segundo, quiero que solicite un examen neuropsicológico completo. Voluntariamente. Para que quede constancia de que usted buscó evaluación profesional por iniciativa propia. Tercero, necesito nombres de personas que puedan testificar a su favor. Personas que la conozcan bien. Que puedan hablar de su lucidez, su independencia, su capacidad. Asentí tomando nota mental de cada punto. Miguel continuó. Y hay algo más. Algo importante. Necesito que esté preparada para lo que va a pasar en ese tribunal. Sus hijos van a decir cosas dolorosas. Van a actuar como si estuvieran destrozados. Van a llorar probablemente. Van a parecer las víctimas. Usted necesita mantener la calma. Necesita mostrarse competente, serena, articulada. Cualquier muestra de emoción excesiva pueden usarla en su contra. Eso me golpeó. No podía ni siquiera mostrar dolor. No podía derrumbarme ante la traición de mis propios hijos porque eso se interpretaría como inestabilidad. Tenía que ser fuerte, fría incluso, para demostrar que estaba cuerda. Los días siguientes fueron un torbellino controlado. Solicité el examen neuropsicológico. Me dieron cita para la semana siguiente. Hablé con el doctor Pacheco. Le expliqué la situación. Él se mostró indignado. Señora Inés, dijo, yo la he atendido por 15 años. Usted está perfectamente lúcida. Más lúcida que muchas personas de 40. Esto es un abuso. Le pedí que preparara un informe médico detallado. Aceptó inmediatamente. Contacté a Hortensia Martínez, mi vecina de toda la vida. Tiene 70 años. Es viuda. Tomamos café juntas cada semana. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo con voz firme, esos muchachos siempre fueron ambiciosos. Desde niños. Yo lo vi. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Cuenta conmigo para lo que necesites. También hablé con mis amigas del club de lectura, Tatiana Díaz y Lilian Ortega. Ambas me conocían desde hacía años. Ambas se ofrecieron a testificar. No podían creer lo que Marta y Tadeo estaban haciendo. Una de ellas, Tatiana, me dijo algo que me quedó resonando. Inés, tus hijos te ven como un obstáculo entre ellos y el dinero. Pero van a descubrir que no eres un obstáculo. Eres una muralla. El examen neuropsicológico duró 4 horas. Pruebas de memoria, de atención, de razonamiento, de capacidad ejecutiva. Respondí cada pregunta. Completé cada ejercicio. La psicóloga, una mujer joven llamada doctora Claudia Martínez, me observaba con atención profesional. Al final me dijo que los resultados estarían listos en una semana, pero que podía adelantarme algo.
Usted tiene una función cognitiva excelente para cualquier edad. No veo ningún signo de deterioro. Ninguno. Salí de ahí con una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque la ciencia confirmaba lo que yo sabía. Rabia porque necesitaba que la ciencia lo confirmara. Porque la palabra de mis propios hijos pesaba más que mi propia lucidez evidente. Durante esas semanas Marta y Tadeo no aparecieron. No llamaron. Era como si ya me hubieran borrado. Como si yo fuera un trámite pendiente que se resolvería en tribunal. Esa indiferencia dolía más que los insultos. Era el dolor de ser invisible para las personas que trajiste al mundo. Pero yo no estaba invisible. Estaba trabajando. Miguel y yo nos reuníamos 2 veces por semana. Él construía el caso con precisión de cirujano. Cada documento en su lugar. Cada testigo preparado. Cada argumento anticipado. Me explicó la estrategia. Ellos van a presentar un cuadro emocional, dijo. Nosotros vamos a presentar hechos. Datos. Pruebas objetivas. Van a apelar al corazón del juez. Nosotros vamos a apelar a su razón. Una tarde, 6 semanas antes de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era una mujer. Se identificó como asistente del bufete que representaba a Marta y Tadeo. Me informó que mis hijos querían reunirse conmigo. Para intentar resolver esto fuera de tribunales. Para evitar el dolor de un juicio público. Le dije que lo consultaría con mi abogado. Colgué y llamé a Miguel inmediatamente. Él no pareció sorprendido. Es una táctica, explicó. Quieren tantear su posición. Ver si está dispuesta a negociar. A ceder algo a cambio de retirar el proceso. Le pregunté qué debía hacer. Él pensó un momento. Acepta la reunión, dijo finalmente. Pero yo voy a estar presente. Y usted no va a comprometer nada. Solo vamos a escuchar qué tienen que decir. La reunión se programó para el jueves siguiente. En un café neutral. Llegué con Miguel. Marta y Tadeo ya estaban ahí con su abogado. Un hombre de traje gris que se presentó como Lorenzo Díaz. Nos sentamos. El silencio era denso. Marta habló primero. Su voz sonaba cansada. Mamá, dijo, esto se salió de control. No queríamos llegar hasta aquí. Solo queríamos protegerte. Pero si tú estás dispuesta a ser razonable, podemos detener todo. Podemos firmar un acuerdo. Tú mantienes tu independencia. Nosotros supervisamos solo las decisiones financieras grandes. Todos ganamos. Miguel respondió antes de que yo pudiera hablar. Mi clienta no necesita supervisión. No necesita tutela. Y definitivamente no va a firmar ningún acuerdo que limite sus derechos. Si ustedes quieren detener esto, retiren la demanda. Completamente. Sin condiciones. El abogado de mis hijos sonrió con condescendencia. Señor Ortega, dijo, seamos realistas. La señora Rodríguez tiene 62 años. Vive sola. Su situación es vulnerable. Mis clientes solo buscan su bienestar. Rechazar ayuda es precisamente una muestra de la falta de juicio que estamos señalando. Miguel se inclinó hacia adelante. Su voz era fría como hielo. Su clienta tiene 62 años y un patrimonio de más de $2 millones que ella construyó sola. Tiene inversiones diversificadas que generan retornos constantes. Tiene su salud mental certificada por profesionales. Y tiene testigos que pueden confirmar su plena capacidad. Lo que sus clientes buscan no es su bienestar. Es su dinero. Y eso va a quedar muy claro en el tribunal. La cara de Marta se endureció. Tadeo miraba la mesa. Su abogado cerró su portafolio. Veo que no hay disposición para negociar, dijo. Nos vemos en la audiencia entonces. Se levantaron. Marta me miró una última vez antes de irse. Había algo en sus ojos. No era tristeza. Era cálculo. Ella realmente creía que iba a ganar. Cuando se fueron, Miguel y yo nos quedamos en silencio un momento. Entonces él dijo algo que me erizó la piel. Señora Rodríguez, prepárese. Porque cuando lleguemos a ese tribunal, sus hijos van a hacer todo lo posible por destruir su credibilidad. Van a inventar. Van a exagerar. Van a actuar.
Pero nosotros vamos a tener algo que ellos no tienen. La verdad. Y documentación que la respalda. Salí de ese café con una certeza absoluta. Esto ya no era solo una batalla legal. Era una guerra. Y yo no podía permitirme perder. Porque perder significaba más que perder dinero o propiedades. Significaba perder mi voz. Mi voluntad. Mi derecho a existir como persona completa. Esa noche, sentada en mi casa vacía, pensé en todo lo que había construido. En las decisiones difíciles. En los sacrificios. En las noches sin dormir trabajando para darles todo a esos 2 niños que ahora querían borrarme. Y tomé una decisión. No iba a ser la madre sumisa que se deja destruir por amor. Iba a ser la mujer que pelea. Que se defiende. Que no se rinde. Porque cuando mis hijos entraran a ese tribunal esperando encontrar a una anciana confundida y vulnerable, iban a encontrar algo completamente diferente. Iban a encontrar a Inés Rodríguez. Con todas sus pruebas. Con todos sus testigos. Con toda su dignidad intacta. Y con un mensaje muy claro. Yo no voy a desaparecer para que ustedes puedan heredar en vida. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. No por lo que pasaba, sino por lo que no pasaba. Marta y Tadeo desaparecieron completamente. No llamaron. No visitaron. No preguntaron cómo estaba. Era como si ya hubieran ganado el caso en sus mentes y yo fuera solo un trámite pendiente de resolverse en papel. Pero la ausencia no era silenciosa. Era ruidosa. Cada día sin noticias de ellos era un recordatorio de que me habían descartado. De que ya no era su madre. Era un problema. Un obstáculo. Una firma que necesitaban anular. La casa se sentía más grande en esas semanas. Más vacía. Caminaba por los pasillos y veía las fotografías en las paredes. Marta con 6 años el día de su primera comunión. Tadeo a los 10 sosteniendo su trofeo de fútbol. Las 2 caras sonrientes que yo había alimentado, vestido, educado. Las mismas caras que ahora me acusaban de estar senil frente a un juez. Hubo momentos en los que la soledad pesaba tanto que me costaba respirar. Momentos en los que me preguntaba si valía la pena pelear. Si no sería más fácil simplemente ceder. Dejarlos tomar el control. Convertirme en lo que ellos querían que fuera. Una anciana dócil que firma donde le dicen y no hace preguntas. Pero esos momentos duraban poco. Porque luego recordaba la cara de Marta cuando me dijo que esto iba a pasar de todas formas. La frialdad de Tadeo mirando por la ventana sin defenderme. Y la rabia volvía. No la rabia destructiva. La rabia útil. La que te mantiene de pie cuando todo te empuja a caer. Miguel me llamaba cada 3 días. ¿Cómo está?, preguntaba siempre. Y yo siempre respondía lo mismo. Estoy bien. Estoy preparada. Pero la verdad es que no sabía si estaba preparada. No sabía si alguien puede prepararse realmente para ver a sus propios hijos intentar destruirla en público. Un martes por la tarde, 5 semanas antes de la audiencia, sonó el timbre. Era inusual. Yo casi no recibía visitas. Abrí la puerta con cautela. Era Hortensia, mi vecina. Traía un tupper con comida. Te hice sopa, dijo con esa sonrisa amable que tenía siempre. Sé que estás pasando por algo difícil. Y sé que probablemente no estés comiendo bien. Tenía razón. No estaba comiendo bien. Había perdido el apetito. La comida sabía a cartón. Pero la dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. Ella sirvió la sopa sin preguntar. Y mientras comíamos, empezó a hablar. Inés, dijo con voz suave, yo te conozco desde hace 20 años. Te he visto criar a esos muchachos sola. Te he visto trabajar hasta la madrugada para pagarles la universidad. Te he visto sacrificarte una y otra vez por ellos. Y ahora veo lo que te están haciendo. Y me parte el alma. No supe qué decir. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer. Hortensia puso su mano sobre la mía. Pero quiero que sepas algo, continuó. Tú no estás sola. Yo voy a estar en ese tribunal. Voy a decir la verdad. Voy a decir que tú eres la mujer más lúcida y capaz que conozco. Y que tus hijos son unos malagradecidos que solo quieren tu dinero. Esas palabras me quebraron y me sostuvieron al mismo tiempo.
Gracias, susurré. No sabes cuánto significa eso para mí. Ella apretó mi mano. Significa que todavía hay gente en este mundo que valora la verdad más que el dinero. Y que no vas a enfrentar esto sola. Cuando Hortensia se fue, me quedé sentada en esa cocina por horas. Pensando. Recordando. La sopa se enfrió, pero yo seguía ahí. Pensando en todas las veces que Marta me había pedido dinero prestado y nunca lo devolvió. Pensando en todas las veces que Tadeo me llamaba solo cuando necesitaba algo. Pensando en todas las señales que ignoré porque quería creer que mis hijos me amaban más de lo que amaban mi dinero. La realidad era clara ahora. Ellos no me extrañaban. No preguntaban cómo estaba. No les importaba si comía o si dormía o si lloraba sola en esta casa vacía. Solo les importaba la audiencia. Solo les importaba ganar. Solo les importaba ese papel firmado por un juez que les daría control total. Esa noche empecé un cuaderno. Miguel me había dicho que documentara todo, pero hasta ese momento no lo había hecho sistemáticamente. Ahora lo haría. Compré un cuaderno simple en la papelería de la esquina. Y empecé a escribir. Fecha. Hora. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? Cada día sin noticias de ellos. Cada silencio. Cada ausencia. Cada momento en que una madre esperaría una llamada de sus hijos y no llegaba. Documenté la negligencia emocional con la misma precisión con la que antes documentaba mis finanzas. 3 semanas antes de la audiencia recibí una llamada de Marta. Fue tan inesperada que casi no contesté. Su voz sonaba casual. Demasiado casual. Mamá, dijo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no hablamos. Como si eso fuera un accidente. Como si no fuera una decisión deliberada de su parte. Le respondí con frialdad. Estoy bien, Marta. ¿Qué necesitas? Hubo una pausa. Luego ella suspiró. Solo quería saber cómo estabas. Y recordarte que todavía estamos a tiempo de evitar el juicio. Si aceptas que Tadeo y yo manejemos algunas cosas, podemos retirar todo. Podemos volver a ser una familia. Volver a ser una familia. Como si alguna vez hubiéramos dejado de serlo por mi culpa. Como si yo fuera la que había iniciado este proceso. Como si yo fuera la que había contratado abogados para declararla incapaz. La manipulación era tan obvia que dolía. Marta, dije con voz firme, si quieren retirar el proceso, retírenlo. Pero no voy a firmar nada que limite mis derechos. No voy a entregarles el control de mi vida para evitar un juicio. Si quieren pelear, vamos a pelear. Pero sepan que yo también estoy preparada. Ella colgó sin decir adiós. Y yo me quedé mirando el teléfono pensando en qué momento mi propia hija se convirtió en una extraña. En qué momento el amor se transformó en estrategia. En qué momento dejé de ser su mamá para convertirme en su adversaria. Los días se arrastraban. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche me acostaba repasando mentalmente todo lo que Miguel y yo habíamos preparado. Los documentos. Los testigos. Las pruebas. Todo tenía que ser perfecto. No podía haber errores. 2 semanas antes de la audiencia, Miguel me pidió que fuera a su oficina para un ensayo. Necesito que practiquemos, dijo. Necesito ver cómo reacciona a las preguntas difíciles. Cómo maneja la presión. Cómo se ve y se escucha bajo estrés. Fui. Y durante 2 horas él me bombardeó con preguntas. Preguntas diseñadas para desestabilizarme. Señora Rodríguez, ¿es verdad que olvidó pagar la luz el mes pasado? ¿Es verdad que llamó a su hija 3 veces en un día? ¿Es verdad que vive sola en una casa demasiado grande para una persona de su edad? ¿Es verdad que se niega a aceptar ayuda de su familia? Respondí cada una con calma. No olvidé pagar la luz. Aquí están los comprobantes. Las 3 llamadas fueron sobre 3 asuntos diferentes. Aquí están los registros. Vivo en la casa que compré con mi trabajo y que mantengo impecablemente. Y no me niego a aceptar ayuda. Me niego a aceptar control. Miguel asintió. Bien, dijo. Muy bien. Pero recuerde, en el tribunal no basta con tener razón. Hay que parecerlo. Hay que sonar convincente. Hay que verse competente. Cualquier duda que genere puede usarse en su contra. Practiqué frente al espejo esa noche.
Mi postura, mi tono de voz, mi expresión facial. Era extraño. Tener que ensayar para probar que estaba cuerda. Tener que actuar como si estar mentalmente sana fuera un papel que interpretar y no simplemente mi realidad. Una semana antes de la audiencia llegó el informe neuropsicológico oficial. Miguel lo leyó primero. Luego me lo pasó con una sonrisa. Esto es oro, dijo. Es perfecto. Léalo. Lo leí. Página tras página de evaluaciones técnicas. Pruebas de memoria a corto y largo plazo, normales. Atención sostenida, superior al promedio. Función ejecutiva, excelente. Razonamiento abstracto, sin deterioro. Conclusión. La evaluada presenta una función cognitiva completamente normal, sin signos de demencia, deterioro cognitivo leve o cualquier condición que limite su capacidad de tomar decisiones autónomas. Completamente normal. Esas dos palabras deberían haberme llenado de alivio. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza porque necesitaba un documento oficial para probar algo que cualquier persona que me conociera sabía. Que yo estaba perfectamente bien. Los últimos días antes de la audiencia fueron los peores. Casi no dormía. Comía por obligación. Revisaba los documentos una y otra vez hasta memorizarlos. Miguel me llamaba cada noche. Está lista, me decía. Confíe en el proceso. Confíe en las pruebas. Confíe en la verdad. Pero la verdad es que tenía miedo. No miedo de perder el caso. Miguel había dejado claro que nuestro caso era sólido. Tenía miedo de ver a mis hijos. De escuchar sus mentiras. De estar en la misma sala que ellos sabiendo que habían elegido el dinero sobre mí. Tenía miedo de que el dolor me quebrara en el momento equivocado. La noche antes de la audiencia no pude dormir nada. Me quedé sentada en la sala mirando las fotografías. Los cumpleaños. Las graduaciones. Las navidades. Todos esos momentos que creí que eran amor real. Todos esos momentos que ahora parecían mentiras perfectamente actuadas. A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé. Me vestí con cuidado. Un traje sobrio. Zapatos cómodos pero elegantes. Maquillaje sutil. Quería verme competente. Quería verme digna. Quería que el juez me mirara y no viera a una anciana vulnerable. Quería que viera a una mujer que sabía exactamente lo que estaba pasando y que estaba lista para defenderse. Miguel pasó por mí a las 8. El tribunal quedaba a media hora. Fuimos en silencio la mayor parte del camino. Cuando estábamos a unas cuadras, él finalmente habló. Señora Rodríguez, dijo, hoy es el día. Hoy sus hijos van a decir cosas horribles. Van a actuar como víctimas. Van a llorar probablemente. Pero usted va a mantenerse firme. Va a decir la verdad. Y la verdad va a ser suficiente. Asentí sin poder hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Llegamos al tribunal. Un edificio gris. Frío. Impersonal. Subimos las escaleras. En el pasillo vi a Marta y Tadeo con su abogado. Ellos me vieron también. Marta apartó la mirada. Tadeo me sostuvo la mirada un segundo antes de bajar la vista. Ninguno de los dos se acercó. Ninguno dijo nada. Entramos a la sala. El juez aún no llegaba. Me senté junto a Miguel. Detrás de nosotros estaban Hortensia, el doctor Pacheco, Tatiana y Lilian. Mis testigos. Mi gente. Las personas que habían venido a decir la verdad. El alguacil anunció la entrada del juez. Todos nos pusimos de pie. El juez Silva entró. Un hombre de unos 60 años. Serio. Con una mirada que parecía ver a través de las personas. Se sentó. Abrió el expediente. Y comenzó a leer en silencio. El silencio en esa sala era absoluto. Solo se escuchaba el papel al pasar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Entonces el juez levantó la vista. Miró a Marta y Tadeo. Luego me miró a mí. Y dijo algo que cambió todo. Esperen, dijo con voz tranquila pero firme. Yo vi a esta señora en la lista de inversionista del año la semana pasada. En la gala de la Cámara de Comercio. Alguien aquí está mintiendo en mi cara. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Denso.
como si el aire mismo se hubiera detenido. Marta se puso pálida. Tadeo miró a su hermana con algo parecido al pánico. Su abogado, Lorenzo Díaz, intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus manos se tensaban sobre el portafolio. El juez Silva dejó el expediente sobre su escritorio. No apartó la mirada de mis hijos. Repito, dijo con voz más grave. Vi a la señora Inés Rodríguez recibir un reconocimiento como inversionista del año hace exactamente 6 días. Dio un discurso de agradecimiento. Lúcido. Articulado. Impresionante para cualquier edad. Y ahora ustedes me están pidiendo que la declare incapaz de manejar sus propios asuntos. Marta se aclaró la garganta. Su voz tembló al hablar. Señoría, ese reconocimiento fue por logros pasados. No refleja su estado actual. Nuestra madre tiene buenos días y malos días. Ese fue un buen día. Pero los malos días son cada vez más frecuentes. El juez la miró con una expresión que no pude descifrar. Entiendo, dijo secamente. Entonces pasemos a revisar este caso con el detalle que merece. Señor Díaz, presente su argumentación. El abogado de mis hijos se puso de pie. Abrió su carpeta. Y comenzó a hablar con voz profesional y controlada. Señoría, mis clientes vienen ante este tribunal movidos por el amor y la preocupación genuina por su madre. La señora Rodríguez tiene 62 años. Vive sola en una casa grande. Ha mostrado signos de deterioro cognitivo progresivo. Olvida conversaciones. Repite preguntas. Ha descuidado pagos importantes. Rechaza ayuda de su familia. Esta no es una acción motivada por interés económico. Es una acción motivada por la necesidad de proteger a una mujer vulnerable que ya no puede protegerse a sí misma. Escuchar esas palabras dichas con tanta seguridad me revolvió el estómago. Cada frase era una mentira envuelta en preocupación falsa. Cada argumento era una distorsión calculada de la realidad. Y lo decía con tanta convicción que alguien que no me conociera podría creerle. El abogado continuó. Mis clientes han intentado resolver esto en privado. Han intentado dialogar con su madre. Pero ella se niega a reconocer que necesita ayuda. Se niega a aceptar que su capacidad está disminuida. Y eso en sí mismo, señoría, es evidencia de la falta de juicio que estamos señalando. Miguel se puso de pie. Con su venia, señoría. El argumento de la parte solicitante se basa en afirmaciones generales sin sustento objetivo. Nosotros tenemos evidencia documentada que demuestra exactamente lo contrario. La señora Rodríguez no solo es competente, es excepcionalmente capaz. El juez asintió. Proceda, señor Ortega. Miguel abrió su carpeta. Sacó el informe neuropsicológico. Señoría, este es un examen neuropsicológico completo realizado hace 3 semanas por la doctora Claudia Martínez, especialista certificada. El examen duró 4 horas. Incluyó pruebas de memoria, atención, función ejecutiva, razonamiento abstracto y capacidad de juicio. La conclusión es inequívoca. La señora Rodríguez presenta función cognitiva completamente normal sin signos de deterioro. Le pasó el documento al juez. El juez Silva lo tomó. Lo leyó en silencio durante varios minutos. Largos minutos en los que nadie en esa sala se atrevió a moverse. Cuando terminó, levantó la vista hacia Marta y Tadeo. ¿Este examen fue voluntario?, preguntó. Miguel respondió. Así es, señoría. Mi clienta lo solicitó por iniciativa propia cuando se enteró de este proceso. Quería tener evaluación profesional objetiva de su estado mental. El juez miró a Lorenzo Díaz. ¿Su parte tiene alguna evaluación médica que contradiga esto? El abogado vaciló. Señoría, mis clientes se basan en la observación directa, en el trato cotidiano con su madre, en los cambios que han notado progresivamente. Observación directa, repitió el juez con tono neutro. Contraevaluación profesional certificada. Entiendo. ¿Qué más tiene, señor Ortega? Miguel sacó otro documento. Estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años, señoría. Todos los pagos realizados a tiempo. Todas las transacciones razonables y documentadas. No hay un solo indicador de manejo financiero irresponsable o errático. De hecho,
El portafolio de inversiones de mi clienta ha tenido un rendimiento del 18% en el último año, superior al promedio del mercado. Pasó los documentos. El juez los revisó. Su expresión era impenetrable. Luego miró a mis hijos. Ustedes mencionaron en su petición que su madre dejó de pagar servicios básicos. ¿Tienen evidencia de eso? Marta se apresuró a responder. Sí, señoría. Ella olvidó pagar la electricidad. Y el agua. Tuvimos que intervenir para evitar que le cortaran los servicios. Miguel se puso de pie nuevamente. Señoría, aquí están los comprobantes de pago de los últimos 24 meses. Todos pagados en tiempo y forma. No hay un solo recibo atrasado. No hay un solo servicio suspendido. La afirmación de la parte solicitante es falsa. El ambiente en la sala cambió. El juez se reclinó en su silla. Su mirada sobre Marta y Tadeo se endureció. Me gustaría escuchar directamente a la señora Rodríguez, dijo. Señora, ¿puede ponerse de pie, por favor? Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Señora Rodríguez, el juez comenzó, cuénteme con sus propias palabras qué está pasando aquí. ¿Por qué cree que sus hijos iniciaron este proceso? Respiré profundo. Señoría, mis hijos iniciaron este proceso porque quieren control de mi patrimonio. No porque yo no pueda manejarlo, sino porque ellos quieren manejarlo por mí. Yo construí un negocio durante 40 años. Invertí con cuidado. Diversifiqué mis activos. Y ahora que tengo 62 años y un patrimonio considerable, mis hijos decidieron que es momento de que ellos lo administren. No porque yo sea incapaz, sino porque ellos son ambiciosos. Marta se puso de pie abruptamente. Eso no es cierto. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros solo queremos cuidarte. El juez levantó la mano. Señorita Rodríguez, siéntese. Usted tendrá su turno de hablar. Marta se sentó. Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas que parecían genuinas, pero que yo sabía eran calculadas. El juez me miró de nuevo. Continúe, señora. Tragué saliva. Señoría, desde que mis hijos iniciaron este proceso hace 4 meses, no he recibido ni una sola llamada preguntando cómo estoy. Ni una visita que no fuera para presionarme a firmar algún documento. Ni una muestra real de preocupación. Si realmente creyeran que estoy enferma, estarían cuidándome. Pero no están cuidándome. Están esperando a que un juez les dé el poder legal para controlarme. El silencio era ensordecedor. El juez escribió algo en sus notas. Luego miró a Miguel. ¿Tiene testigos, señor Ortega? Sí, señoría. Me gustaría llamar primero a la señora Hortensia Martínez. Hortensia se puso de pie. Caminó hasta el frente. Juró decir la verdad. Se sentó en el estrado. Miguel se acercó. Señora Martínez, ¿cuánto tiempo conoce a la señora Rodríguez? 20 años, respondió Hortensia con voz clara. Somos vecinas. Y amigas. ¿Cómo describiría el estado mental de la señora Rodríguez? Hortensia no vaciló. Lúcida. Inteligente. Más capaz que muchas personas la mitad de su edad. Yo la veo casi todos los días. Tomamos café juntas. Hablamos de todo. De política. De economía. De libros. Ella recuerda cada conversación. Cada detalle. No hay nada malo en su mente. ¿Ha notado algún cambio en ella en los últimos meses? Sí, dijo Hortensia. Está más triste. Más callada. Pero no porque esté perdiendo la cabeza, sino porque sus hijos la están lastimando. Yo la he visto llorar. Y no es llanto de confusión. Es llanto de dolor. De traición. Miguel asintió. Una pregunta más. ¿Ha visto a los hijos de la señora Rodríguez visitarla regularmente? Hortensia negó con la cabeza. Casi nunca vienen. Antes de todo esto venían cada 2 o 3 meses. Y siempre era rápido. Entraban. Salían. Como si cumplieran una obligación. Pero preocupación real. Cuidado real. Eso nunca lo vi. Lorenzo Díaz se puso de pie para contrainterrogar. Señora Martínez, usted es amiga de la señora Rodríguez. Obviamente está de su lado.
¿Cómo podemos confiar en que su testimonio es objetivo? Hortensia lo miró directamente. Joven, llevo 70 años en este mundo. Y he visto de todo. He visto hijos buenos y he visto hijos malos. Y estos muchachos no están aquí por amor. Están aquí por dinero. Y si usted no puede ver eso, entonces el que tiene problemas de juicio es usted. Hubo un murmullo en la sala. El juez golpeó suavemente su mazo. Orden. Señora Martínez, puede retirarse. Gracias por su testimonio. Hortensia regresó a su asiento. Me dio una mirada que decía todo. Yo estoy contigo. No estás sola. Miguel llamó al doctor Pacheco, mi médico de 15 años. Juró y se sentó. Miguel le preguntó sobre mi historial médico. El doctor explicó. Presión arterial controlada con medicamento. Colesterol normal. Exámenes anuales siempre normales. Y hace 2 meses le hice un examen cognitivo de rutina. Mini Mental State Examination. Puntaje perfecto. 30 de 30. En su opinión profesional, la señora Rodríguez tiene alguna condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. El doctor fue contundente. Ninguna. Absolutamente ninguna. Ella es una de mis pacientes más saludables, física y mentalmente. Lorenzo intentó desacreditar el testimonio. Doctor, un examen de rutina no es lo mismo que una evaluación neuropsicológica profunda. El doctor sonrió ligeramente. Tiene razón. Por eso me alegra que la señora Rodríguez se haya hecho una evaluación completa. Yo solo puedo confirmar que en mis 15 años tratándola, nunca he visto un solo signo de deterioro cognitivo. Y créame, yo sé reconocerlos. Uno a uno los testigos se sucedieron. Tatiana del club de lectura. Lilian de yoga. Todos dijeron lo mismo. Inés Rodríguez estaba perfectamente bien. Lúcida. Capaz. Competente. Y sus hijos casi nunca la visitaban hasta que decidieron iniciar este proceso. Cuando terminaron los testimonios, el juez miró a Marta. Señorita Rodríguez, es su turno. Me gustaría escuchar su versión. Marta se puso de pie. Se secó las lágrimas que había estado derramando durante todo el proceso. Su voz sonaba rota. Señoría, yo amo a mi madre. Todo lo que hemos hecho es porque la amamos. Ella no ve que está cambiando. Nosotros sí lo vemos. Pequeñas cosas. Olvidos. Confusiones. Y tenemos miedo. Miedo de que un día tome una decisión que la perjudique. Que pierda todo lo que trabajó tanto por construir. Solo queremos protegerla. El juez la dejó hablar. Cuando terminó, hizo una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su madre? Marta vaciló. Hace unas semanas. El juez consultó sus notas. Según el registro de su madre, la última vez que usted la visitó fue hace 3 meses. Para entregarle la notificación de este proceso. ¿Es eso correcto? Marta abrió la boca. La cerró. No supo qué decir. El juez continuó. ¿Y usted, señor Tadeo? Cuando visitó a su madre por última vez. Tadeo se puso de pie nervioso. Yo. También hace unas semanas. El juez lo miró fijamente. Sea específico. Tadeo bajó la mirada. Tal vez 2 meses. El juez cerró el expediente. Entiendo. Entonces, durante todo este proceso en el que alegan que su madre necesita cuidado urgente, ninguno de los dos ha ido a cuidarla. Ninguno ha ido a verificar cómo está. Ninguno ha mostrado la preocupación que dicen sentir. Es correcto. Ni Marta ni Tadeo respondieron. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. El juez Silva se quitó los lentes. Los limpió despacio con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Era un gesto simple, pero el silencio que generó fue pesado. Todos en esa sala sabíamos que algo importante estaba por suceder. Cuando volvió a ponerse los lentes, su mirada era diferente. Más dura. Más penetrante. Voy a ser muy claro, dijo con voz pausada. He revisado toda la documentación presentada. He escuchado a los testigos. He observado a la señora Rodríguez durante esta audiencia. Y lo que veo no coincide en absoluto con lo que ustedes están alegando. Lo que veo es una mujer perfectamente capaz siendo atacada por sus propios hijos.
Marta intentó interrumpir. Señoría, por favor. El juez levantó la mano. No he terminado. Usted va a escuchar lo que tengo que decir. Marta se hundió en su silla. Su cara estaba roja. Tadeo miraba el suelo como si quisiera desaparecer. Lo que más me preocupa de este caso, continuó el juez, no es solo la falta de evidencia médica real. Es el patrón de comportamiento que veo. Ustedes inician un proceso legal alegando que su madre no puede cuidarse sola. Pero durante 4 meses no la visitan. No la llaman. No verifican su bienestar. Si realmente creyeran que está en peligro, estarían con ella todos los días. Pero no están. Están esperando que yo les firme un papel que les dé control de su dinero. Lorenzo Díaz se puso de pie intentando salvar la situación. Señoría, con todo respeto, mis clientes han intentado mantener contacto, pero su madre los rechaza. Se niega a aceptar ayuda. Eso es parte del problema que estamos señalando. Miguel se levantó inmediatamente. Señoría, eso es falso. Mi clienta tiene un registro detallado de todas las comunicaciones. O mejor dicho, de la falta de ellas. Desde que se inició este proceso, los únicos contactos han sido intentos de presión para que firmara documentos renunciando a sus derechos. No ha habido ni una sola llamada genuina preguntando por su salud. Quisiera ver ese registro, dijo el juez. Miguel sacó el cuaderno que yo había estado llenando. El cuaderno donde anoté cada día, cada silencio, cada ausencia. Lo pasó al juez. El juez Silva lo abrió. Comenzó a leer. Pasó varias páginas. Su expresión se endurecía con cada línea. 17 de agosto, leyó en voz alta. Día 3 desde que Marta y Tadeo notificaron el proceso. No han llamado. La casa está muy silenciosa. Me pregunto si así se siente estar muerta para tus propios hijos. El juez hizo una pausa. Levantó la vista hacia Marta y Tadeo. Luego continuó leyendo. 23 de agosto. Día 9. Sigo esperando una llamada. Cualquier señal de que les importo más allá del dinero. Nada. Es como si ya hubiera muerto y estuvieran esperando el testamento. El juez cerró el cuaderno. Su voz era fría cuando habló. Esto no es el diario de una persona con demencia. Esto es el diario de una madre siendo abandonada. Señoría, Marta intentó hablar, pero su voz se quebró. Nosotros no la abandonamos. Ella nos alejó. El juez la miró con una expresión que podría congelar el agua. Señorita Rodríguez, he presidido cientos de casos de interdicción en mi carrera. He visto familias genuinamente preocupadas peleando por cuidar a un ser querido enfermo. Y he visto familias codiciosas peleando por controlar el patrimonio de alguien que estorba sus planes. Esto es lo segundo. Y es repugnante. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El juez continuó. Además del informe neuropsicológico impecable, además de los testimonios contundentes, además del historial médico perfecto, tenemos algo que la parte solicitante no puede explicar. Tenemos el hecho de que hace 6 días vi personalmente a la señora Rodríguez recibir un reconocimiento importante en una ceremonia pública. Dio un discurso de 15 minutos sin notas. Respondió preguntas complejas sobre estrategias de inversión. Conversó con funcionarios públicos y empresarios. Y lo hizo con una lucidez y claridad que muchos de la mitad de su edad no poseen. Se giró hacia Lorenzo Díaz. Eso no fue un buen día entre muchos malos. Eso fue una mujer en pleno control de sus facultades. Y ustedes lo saben. Todos en esta sala lo sabemos. Lorenzo no respondió. ¿Qué podía decir? El juez acababa de destruir todo su argumento. Miguel aprovechó el momento. Señoría, hay algo más que debemos presentar. Con su permiso. El juez asintió. Miguel sacó un sobre. Son transcripciones de mensajes de texto entre la señorita Marta Rodríguez y su hermano Tadeo. Mensajes de hace 5 meses. Antes de iniciar este proceso. ¿Cómo obtuvo esos mensajes?, preguntó Lorenzo alarmado. Miguel lo miró con calma. La señora Rodríguez tiene acceso a la cuenta familiar de teléfono que ella paga. Los mensajes están en el servidor. Son completamente legales como evidencia. Le pasó las transcripciones al juez. El juez Silva las leyó.
Sus cejas se levantaron. ¿Quiere que lea algunos de estos en voz alta?, preguntó mirando a Marta y Tadeo. Miguel asintió. Creo que es relevante para el caso, señoría. El juez aclaró su garganta. Mensaje de Marta a Tadeo, 19 de marzo. Leyó el juez. Necesitamos actuar pronto. Mamá está hablando de donar parte de su patrimonio a organizaciones benéficas. No podemos permitir que regale nuestra herencia. Hizo una pausa. Nuestra herencia. No el dinero de ella. Nuestra herencia. Continuó leyendo. Respuesta de Tadeo. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo la detenemos? Ella es terca. Respuesta de Marta. Hay formas legales. Interdicción. La declaramos incapaz. Conseguimos control. Luego podemos hacer lo que sea necesario para proteger los activos. Nueva pausa. Proteger los activos. No proteger a su madre. Proteger los activos. La cara de Marta estaba blanca como el papel. Tadeo tenía la cabeza entre las manos. El juez siguió. Otro mensaje de Marta. Ya hablé con un abogado. Dice que es fácil si construimos un caso sólido. Solo necesitamos documentar cualquier cosa que pueda parecer deterioro. Olvidos. Repeticiones. Aunque tengamos que exagerar un poco. El juez dejó los papeles sobre su escritorio. Aunque tengamos que exagerar un poco, repitió. Eso es admisión directa de intención fraudulenta. Esto no es un caso de familia preocupada. Esto es un caso de intento de fraude patrimonial. Lorenzo Díaz se puso de pie desesperado. Señoría, esos mensajes sacados de contexto no representan. El juez lo interrumpió. No están sacados de contexto. Están fechados. Verificados. Y son muy claros. Sus clientes planearon esto con meses de anticipación. No porque su madre estuviera enferma, sino porque querían evitar que ella dispusiera libremente de su propio dinero. Me giré a mirar a Marta y Tadeo. Mis hijos. La niña a la que amamanté. El niño que cargué en brazos cuando tenía pesadillas. Los dos seres humanos que amé más que a mi propia vida. Y ellos no podían mirarme. No podían sostener mi mirada. Porque sabían. Sabían que habían sido descubiertos. Que su plan había colapsado. Que la verdad estaba sobre la mesa y no había forma de esconderla. El juez respiró profundo. Voy a tomar un receso de 15 minutos, anunció. Luego daré mi veredicto. Todos permanezcan en la sala o en el pasillo inmediato. Golpeó el mazo y se retiró a su oficina. El silencio que siguió era ensordecedor. Marta se levantó bruscamente. Salió de la sala casi corriendo. Tadeo la siguió. Lorenzo Díaz recogió sus papeles con movimientos torpes. Derrotados. Todos se veían derrotados. Miguel se inclinó hacia mí. ¿Cómo se siente?, preguntó en voz baja. No supe qué responder. ¿Cómo se supone que debe sentirse una madre cuando acaba de probar que sus hijos mintieron para robarle? Cuando acaba de ganar una batalla, pero perdió a su familia en el proceso. Hortensia se acercó. Puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, susurró. Dijiste la verdad. Y la verdad ganó. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia empezaron a acumularse en mis ojos. Pero no las dejé caer. Todavía no. Todavía no había terminado. Salí al pasillo. Necesitaba aire. Marta y Tadeo estaban al final del corredor. Hablaban en voz baja pero agitada. Cuando me vieron, se callaron. Nos miramos desde la distancia. 20 metros de pasillo que parecían kilómetros. Una vida entera de recuerdos que se sentían como mentiras. Marta dio un paso hacia mí. Se detuvo. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Luego la cerró. ¿Qué podía decir? Lo siento, mamá, no queríamos que descubrieras nuestro plan. Lo siento, mamá, solo queríamos tu dinero. Lo siento, mamá, te amamos pero amamos más lo que puedes darnos. Di la vuelta y regresé a la sala. No podía estar cerca de ellos. No en ese momento. Tal vez nunca más. Miguel estaba revisando sus notas. Levantó la vista cuando me senté. Va a estar bien, dijo. El juez es inteligente.
Vio la verdad. Esto va a terminar a su favor. Pero ganar el caso no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida devastadora. Porque había ganado mi derecho a controlar mi dinero, pero había perdido a mis hijos. O tal vez nunca los tuve realmente. Tal vez siempre fueron estos extraños codiciosos, y yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlo. Los 15 minutos se sintieron como horas. Finalmente el alguacil anunció que el juez estaba regresando. Todos volvimos a nuestros lugares. Marta y Tadeo entraron últimos. Se sentaron sin mirarme. El juez Silva entró. Todos nos pusimos de pie. Él se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó. Y mi decisión es clara e inequívoca. La petición de interdicción presentada por Marta Rodríguez y Tadeo Rodríguez es denegada en su totalidad. No existe evidencia médica, psicológica, financiera o testimonial que justifique declarar a la señora Inés Rodríguez incapaz de administrar sus propios asuntos. Sentí que podía respirar por primera vez en 4 meses. El juez continuó. Además, encuentro que este proceso fue iniciado con motivos fraudulentos. La evidencia de los mensajes de texto demuestra premeditación y mala fe. Los solicitantes no buscaban proteger a su madre. Buscaban controlar su patrimonio en contra de su voluntad. Miró directamente a Marta y Tadeo. Su voz era dura. Lo que ustedes hicieron aquí es una de las formas más crueles de abuso familiar que he visto. Usar el sistema legal para intentar despojar a un padre de su autonomía y dignidad por razones económicas es reprobable. Y tendré que considerar seriamente si este caso debe ser referido a la Fiscalía para investigación de intento de fraude. Marta empalideció. Tadeo parecía a punto de vomitar. El juez volvió su atención hacia mí. Señora Rodríguez, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Lamento que el sistema haya sido usado en su contra de esta manera. Pero quiero que sepa que usted ha demostrado con creces su capacidad, su lucidez y su derecho a vivir su vida con plena autonomía. Este caso queda cerrado. Golpeó el mazo. Se acabó. Había terminado. Había ganado. Miguel me apretó el brazo. Felicidades, dijo sonriendo. Usted peleó y ganó. Hortensia me abrazó desde atrás. Te lo dije, susurró. La verdad siempre gana. Pero cuando miré hacia donde estaban Marta y Tadeo, vi algo que me partió el corazón una última vez. No vi arrepentimiento. No vi vergüenza. Vi rabia. Rabia porque habían perdido. Rabia porque su plan había fallado. Rabia porque yo había ganado. Y en ese momento supe con certeza absoluta que había hecho lo correcto. Que pelear había sido necesario. Porque si hubiera cedido, si hubiera firmado lo que querían, no habría recuperado a mis hijos. Nunca los tuve realmente. Solo habría perdido mi libertad a cambio de nada. La sala se vació lentamente. La gente salía en grupos pequeños. Algunos me miraban con simpatía, otros con curiosidad. Yo me quedé sentada un momento más. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Había ganado. El juez había visto la verdad. Pero la victoria sabía amarga. Sabía a familia rota, a confianza destruida, a amor que tal vez nunca fue real. Miguel estaba guardando los documentos en su portafolio. Señora Rodríguez, dijo sin mirarme, necesitamos hablar de los siguientes pasos. Hay cosas que debe hacer ahora para protegerse. Asentí aunque no estaba segura de tener energía para más batallas. ¿Qué cosas?, pregunté con voz cansada. Primero, dijo finalmente mirándome, necesita actualizar su testamento. Asegurarse de que sus voluntades estén claras y protegidas legalmente. Segundo, debería considerar establecer directivas médicas anticipadas. Documentos que especifiquen quién puede tomar decisiones sobre su salud si alguna vez fuera necesario. Y tercero, necesita proteger sus cuentas. Cambiar contraseñas. Actualizar autorizaciones. Asegurarse de que nadie tenga acceso no autorizado a su información financiera. Todo eso sonaba agotador. Pero tenía razón. Acababa de ganar una batalla, pero la guerra por mi autonomía requería fortificaciones. Está bien, dije. ¿Cuándo empezamos? Mañana si es posible, respondió Miguel. Cuanto antes mejor.
Entre más tiempo pase, más vulnerables quedan las cosas. Salimos de la sala. En el pasillo Marta y Tadeo seguían ahí. Hablaban con Lorenzo Díaz. Cuando nos vieron, Marta se separó del grupo. Caminó hacia mí. Miguel se tensó a mi lado, preparado para intervenir si era necesario. Pero Marta se detuvo a 2 metros de distancia. «Mamá», dijo. Su voz sonaba diferente, menos segura, más pequeña. «Necesitamos hablar». Miré a mi hija. Esta mujer que había crecido dentro de mí, que había sido mi razón para levantarme cada mañana durante tantos años. Y ahora era una extraña que había intentado robarme mi vida. «No hay nada de qué hablar», respondí con voz tranquila. «Ustedes dejaron todo muy claro». Marta negó con la cabeza. «Tú no entiendes. Nosotros solo queríamos». La interrumpí. «Sé exactamente qué querían. Lo escuché en ese tribunal. Lo leí en sus mensajes. Querían mi dinero, mi control, mi sumisión. Y cuando no lo obtuvieron por las buenas, intentaron quitármelo por la fuerza». «Eso no es justo», dijo Marta, y por primera vez su voz sonaba genuinamente dolida. «No todo fue por dinero. Estábamos preocupados». Miguel intervino. «Señorita Rodríguez, su preocupación quedó muy clara en los mensajes de texto que planeaban exagerar evidencia. En los 4 meses sin visitar a su madre. En la falta de cualquier cuidado real. No insulte nuestra inteligencia». Tadeo se acercó también. Su cara estaba pálida. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «cometimos un error. Lo admito. Pero somos tu familia. No puedes simplemente borrarnos de tu vida». Lo miré. Mi hijo. El niño que lloraba cuando lo dejaba en su primer día de escuela. El adolescente que me abrazaba cuando tenía miedo. El hombre que ahora me pedía perdón no por haberme lastimado, sino por haber sido descubierto. «Ustedes me borraron primero», dije. «Cuando decidieron que mi dinero era más importante que mi dignidad. Cuando eligieron mentir ante un juez para controlarme. Cuando pasaron meses sin preguntar si estaba bien. Ustedes fueron los que decidieron que yo ya no importaba como persona. Solo como cuenta bancaria». Marta tenía lágrimas en los ojos. Pero detrás de esas lágrimas yo podía ver algo más. Frustración. Rabia contenida. No era el llanto de alguien arrepentido. Era el llanto de alguien que perdió lo que creía que le pertenecía. «¿Vas a desheredarnos entonces?», preguntó. Su voz tenía un filo afilado. «Por esto. Por un error». «Un error», repetí. La palabra sonaba ridícula. «Intentar robarle la autonomía a tu propia madre no es un error, Marta. Es una elección. Una elección cruel y calculada que ustedes tomaron conscientemente». Miguel me tocó el brazo suavemente. «Señora Rodríguez, no tiene que responder nada ahora. Vámonos». Tenía razón. No les debía explicaciones. No les debía perdón. No les debía nada. Di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz de Marta. «Mamá, por favor. No nos hagas esto. No conviertas todo en una guerra». Me detuve. Me giré una última vez. «Yo no convertí nada en guerra», dije con voz firme. «Ustedes trajeron los tanques. Contrataron el ejército. Atacaron primero. Yo solo me defendí. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Igual que yo tengo que vivir con el conocimiento de que mis propios hijos me traicionaron». Salí del edificio. El sol estaba alto, brillante, casi insultante en su alegría. Hortensia me esperaba afuera. Me abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «No sabes cuánto». Le devolví el abrazo. Sin ella, sin su testimonio, sin su apoyo, tal vez no habría tenido el valor para llegar hasta el final. Miguel nos alcanzó. «Señora Rodríguez», dijo, «mi oficina está a 3 cuadras. Podemos ir ahora si se siente con energía. O podemos programar para mañana si prefiere descansar». Negué con la cabeza. «Ahora», dije. «Quiero resolver esto ahora. Mientras todavía tengo fuerzas». Caminamos en silencio. Hortensia venía con nosotros. No pregunté si quería acompañarme.
Simplemente vino. Como había estado viniendo durante 20 años. En las buenas y en las malas. En la oficina de Miguel, nos sentamos. Él sacó varios documentos. Formularios en blanco que había preparado anticipando esta conversación. Primero el testamento, dijo. Necesito saber cómo quiere distribuir sus bienes. ¿Quiere mantener a sus hijos como beneficiarios? Esa pregunta me golpeó como un puño. Miré los papeles. Pensé en Marta y Tadeo. En todo lo que había hecho por ellos. En todo lo que ellos habían intentado hacerme. Quiero establecer un fideicomiso, dije finalmente. Con condiciones específicas. Miguel levantó su pluma. Lo escucho. Respiré profundo. Quiero que mi patrimonio se divida en 3 partes después de mi muerte. 1/3 para organizaciones benéficas. Educación para niños de bajos recursos. 1/3 en un fondo de inversión que genere becas universitarias a perpetuidad. Y 1/3 para Marta y Tadeo. Hortensia me miró sorprendida. Inés, después de todo lo que hicieron, ¿todavía les vas a dejar algo? Asentí. Son mis hijos. Y aunque me traicionaron, no puedo simplemente borrar 40 años de historia. Pero tampoco voy a recompensarlos con todo. Van a recibir una parte. No la mayoría. Y con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Miguel. Que solo pueden acceder a ese dinero después de mi muerte, dije. Nada en vida. Nada que yo pueda ver o controlar. Y que ese dinero viene con una carta. Una carta que yo voy a escribir explicando por qué tomé esta decisión. Para que cuando la lean, cuando tengan ese dinero en sus manos, recuerden que lo reciben no porque lo merecen, sino porque yo elegí la misericordia sobre la justicia. Miguel escribió todo. Hizo preguntas específicas. Montos. Porcentajes. Nombres de organizaciones. Detalles legales. Hortensia se quedó callada, pero cada tanto me apretaba la mano. Un gesto silencioso de apoyo. Cuando terminamos con el testamento, Miguel sacó otros documentos. Las directivas médicas, explicó. Aquí usted especifica quién puede tomar decisiones sobre su salud si usted no puede. Generalmente la gente elige a sus hijos o cónyuge. Pero dado el caso, no quiero que sean mis hijos, interrumpí. Quiero que sea Hortensia. Si ella acepta. Hortensia me miró con ojos húmedos. Por supuesto que acepto, dijo con voz quebrada. Sería un honor. Miguel hizo las anotaciones. También recomiendo, continuó, que nombre un poder legal duradero. Alguien que pueda manejar sus asuntos financieros si usted queda incapacitada temporalmente. De nuevo, usualmente son los hijos, pero también Hortensia, dije. Ella conoce mis valores. Conoce mis deseos. Confío en ella más que en nadie. Pasamos 2 horas en esa oficina, llenando formularios, firmando papeles, construyendo muros legales para protegerme, no solo de Marta y Tadeo, sino de cualquier intento futuro de controlarme. Cuando terminamos, Miguel apiló todo en una carpeta gruesa. Estos documentos están ahora registrados, dijo, legalmente vinculantes. Nadie puede cambiarlos sin su consentimiento explícito. Y hay copias en mi oficina, en su casa, y con la señora Hortensia. Está protegida. Asentí sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. Gracias, dije. Por todo. Miguel sonrió. Usted peleó su propia batalla, señora Rodríguez. Yo solo le di las herramientas. Salimos de la oficina cuando el sol empezaba a bajar. Hortensia insistió en acompañarme a casa. No deberías estar sola hoy, dijo. Ha sido un día demasiado pesado. Tenía razón. Llegamos a mi casa. La casa que había estado tan vacía durante meses. Pero hoy se sentía diferente. Se sentía mía de nuevo. No amenazada. No en peligro. Mía. Hortensia preparó té. Nos sentamos en la sala. El silencio era cómodo. No necesitábamos hablar. Solo estar. Finalmente ella preguntó lo que probablemente había estado pensando todo el día. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarlos? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello largamente. No lo sé, respondí honestamente.
Parte de mí quiere perdonar porque son mis hijos. Porque el rencor pesa. Pero otra parte de mí sabe que el perdón sin arrepentimiento genuino es solo puerta abierta para más abuso. Hortensia asintió. No tienes que decidir hoy, dijo. Ni mañana. Ni el mes que viene. Tómate el tiempo que necesites. Y si al final decides que no puedes perdonarlos, eso también está bien. Nadie tiene derecho a exigirte perdón después de lo que intentaron hacerte. Esa noche, cuando Hortensia finalmente se fue, me quedé sola en mi casa. Caminé por cada habitación. La sala donde Marta y Tadeo me notificaron que iban a demandarme. La cocina donde pasé tantas noches llorando en silencio. El cuarto de huéspedes donde guardaba las fotografías de cuando ellos eran niños. Todo se veía igual. Pero todo había cambiado. Me senté en mi escritorio. Saqué papel y pluma. Y empecé a escribir la carta que acompañaría mi testamento. La carta que mis hijos leerían cuando yo ya no estuviera. Las palabras fluían con facilidad. No con rabia. No con rencor. Solo con verdad. Queridos Marta y Tadeo, escribí. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que recibieron la herencia que decidí dejarles. No es todo lo que tienen. No es ni siquiera la mayor parte. Pero es lo que elegí darles. Y quiero que sepan por qué. Continué escribiendo. Les conté sobre el día que iniciaron el proceso. Sobre los meses de silencio. Sobre el dolor de descubrir que me veían como obstáculo y no como madre. Sobre la batalla legal que tuve que pelear para mantener mi dignidad. Y sobre la decisión que tomé después. No los desheredé completamente, escribí, porque a pesar de todo, son mis hijos. Crecieron en mi vientre. Los alimenté de mi cuerpo. Los amé con cada fibra de mi ser. Y ese amor, aunque traicionado y herido, no desaparece completamente. Pero tampoco los recompensé con todo, porque hacer eso sería enseñarles que la traición no tiene consecuencias. Que el abuso se perdona sin arrepentimiento. Y eso sería hacerles más daño que bien. Terminé la carta. La sellé en un sobre. La guardé con los documentos que Miguel me había dado. Algún día, cuando yo no estuviera, mis hijos abrirían ese sobre. Leerían esas palabras. Y tal vez, solo tal vez, entenderían el dolor que causaron. O tal vez no. Tal vez solo verían el dinero y se sentirían engañados de no recibir más. No podía controlarlo. Solo podía decir mi verdad y dejar que ellos hicieran con ella lo que quisieran. Me acosté esa noche exhausta pero extrañamente en paz. Había peleado. Había ganado. Había protegido mi futuro. Y aunque había perdido a mis hijos en el proceso, o tal vez nunca realmente los tuve, había ganado algo más importante. Mi dignidad. Mi voz. Mi derecho a existir como persona completa hasta mi último día. Los días después del juicio fueron extraños. Tranquilos pero pesados. Como cuando pasa una tormenta y el aire todavía huele a lluvia. Desperté esa primera mañana sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante 4 meses. Sin la ansiedad de esperar una citación. Sin el miedo de perder mi libertad. Pero tampoco me desperté feliz. Me desperté vacía. Hortensia apareció temprano con pan recién hecho. No preguntó si podía entrar. Simplemente entró. Preparó café. Puso la mesa. Y desayunamos juntas en silencio. Era un silencio cómodo. El silencio de alguien que entiende que no todas las heridas necesitan palabras para sanar. Después del desayuno sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Era una periodista. Había estado en el tribunal. Quería hacer una entrevista sobre mi caso. Sobre mujeres mayores siendo abusadas financieramente por sus familias. Sobre cómo me sentía después de ganar. Le agradecí pero rechacé la oferta. No quiero ser un caso público, le dije. Solo quiero recuperar mi vida en paz. Ella insistió. Dijo que mi historia podría ayudar a otras mujeres. Que podría crear conciencia. Entiendo, respondí. Pero yo no pedí ser símbolo de nada. Solo pedí mantener mi dignidad. Y eso es privado. Colgué. Hortensia me miraba desde la cocina. Hiciste bien, dijo. Tu historia es tuya.
No tienes que compartirla con nadie si no quieres. Asentí agradecida. En los días siguientes hubo más llamadas. Más periodistas. Algunos abogados querían usar mi caso como referencia. Una organización de derechos de adultos mayores quería que diera una charla. A todos les dije lo mismo. No, mi batalla fue mía. La gané. Y ahora quiero paz. Miguel llamó una semana después del juicio. Solo para verificar cómo estaba. Y para darme una noticia. El juez Silva efectivamente había referido el caso a la fiscalía. Estaban investigando a Marta y Tadeo por intento de fraude. No era seguro que presentaran cargos, pero la posibilidad existía. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Miguel. No supe qué responder. ¿Cómo se supone que una madre debe sentirse al saber que sus hijos podrían enfrentar cargos criminales? Aliviada porque la justicia funciona. Destrozada porque son sus hijos. Las dos cosas al mismo tiempo y ninguna completamente. No voy a presionar para que presenten cargos, dije finalmente. Pero tampoco voy a pedirles que no lo hagan. Que la justicia siga su curso. Miguel pareció entender. Eso es sabio, dijo. Y muy generoso considerando todo. Las semanas pasaron. Establecí una nueva rutina. Yoga por las mañanas. Café con Hortensia 3 veces por semana. Club de lectura los jueves. Revisión de mis inversiones los lunes. Poco a poco la casa dejó de sentirse como campo de batalla y volvió a sentirse como hogar. Un mes después del juicio recibí una carta. El remitente era Tadeo. La sostuve en mis manos largo rato antes de abrirla. Parte de mí no quería leerla. Parte de mí tenía miedo de lo que podría decir. Finalmente la abrí. La letra de Tadeo era irregular. Como si hubiera escrito con mano temblorosa. Mamá, comenzaba. No sé si vas a leer esto. No sé si quieres saber algo de mí después de todo. Pero necesito decirte que lo siento. No siento haber perdido el caso. Siento haberte hecho daño. Siento haber sido tan ciego y tan codicioso que no vi lo que realmente estaba perdiendo hasta que ya era demasiado tarde. Continué leyendo. No espero que me perdones, escribía. No espero que volvamos a ser familia como antes. Pero necesitaba que supieras que me equivoqué. Que Marta y yo nos equivocamos. Y que voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. La carta terminaba ahí. Sin pedir nada. Sin sugerir reconciliación. Solo una disculpa. Una admisión de culpa. La dejé sobre la mesa. Hortensia, que había venido a visitarme, la vio. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. Tal vez algún día. Pero no hoy. Guardé la carta en un cajón. Junto con todas las otras cosas de esta historia que necesitaba tiempo para procesar. No la tiré. Pero tampoco la contesté. Simplemente la guardé. Como evidencia de que tal vez, en algún lugar profundo, Tadeo sí sentía algo parecido al remordimiento. De Marta no supe nada. Ni cartas. Ni llamadas. Nada. Y no me sorprendió. Marta siempre fue la más orgullosa. La más terca. La que nunca admitía estar equivocada. Tal vez algún día ella también escribiría. O tal vez no. Ya no era mi responsabilidad esperar. 2 meses después del juicio, recibí una llamada de la Cámara de Comercio. Querían saber si podían usar mi historia en su próxima conferencia sobre empoderamiento femenino en los negocios. Esta vez, después de pensarlo mucho, dije que sí. Pero con condiciones. Sin nombres de mis hijos. Sin detalles demasiado personales. Solo la parte sobre defender tu autonomía cuando todos dudan de ti. Di la charla un martes por la tarde. Frente a 200 mujeres empresarias. Hablé sobre construir patrimonio. Sobre protegerlo. Sobre no dejar que nadie, ni siquiera familia, te quite lo que trabajaste por crear. Las mujeres se escucharon en silencio. Al final hubo aplausos largos. Varias se acercaron después a compartir sus propias historias. Y me di cuenta de que no estaba sola. Que había muchas de nosotras peleando las mismas batallas silenciosas. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi escritorio. Miré las fotografías en la pared. Marta y Tadeo niños. Sonriendo.
inocentes, todavía no corrompidos por la codicia. Y me permití llorar, no por lo que perdí, sino por lo que nunca realmente tuve. La familia que creí tener era una ilusión. Pero la vida que tenía ahora, la libertad que había defendido, esa era real. Y era suficiente. 3 meses después del juicio, un sábado por la tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Hortensia había ido a visitar a su hermana. Mis amigas del club de lectura no venían hasta el jueves. Abrí la puerta con cautela. Era Marta. Se veía diferente. Más delgada. Ojerosa. El cabello sin el cuidado usual. Vestía ropa simple. Nada del estilo pulido que siempre mantenía. Nos miramos en silencio durante varios segundos. Ninguna sabía qué decir primero. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Su voz era pequeña, casi tímida. Nada parecido a la voz segura que usó en el tribunal. Dudé. Cada fibra de mi cuerpo me decía que cerrara la puerta. Que la protección que había construido incluía no dejar entrar a quienes me lastimaron. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería escuchar. 5 minutos, dije. Ella asintió. Entró despacio, como si temiera que cambiara de opinión. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde 4 meses atrás ella me había notificado la demanda. La ironía era pesada. Marta miraba sus manos. Jugaba con sus dedos nerviosamente. Mamá, comenzó y su voz se quebró. He venido a decirte algo que debí decir hace meses. Lo siento. Levanté una mano. No quiero disculpas vacías, Marta. No después de todo. No son vacías, me interrumpió. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Había lágrimas ahí. Lágrimas que esta vez parecían reales. He pasado 3 meses sin dormir. Sin poder mirarme al espejo. Reviviendo cada momento de ese juicio. Cada mentira que dijimos. Cada acusación falsa. Y lo peor no fue perder el caso. Fue darme cuenta de en qué me había convertido. Continuó hablando. Tadeo y yo fuimos a terapia. Juntos primero. Luego separados. Mi terapeuta me hizo una pregunta que no pude responder. Me preguntó cuándo fue la última vez que te llamé solo para saber cómo estabas. Sin querer algo. Sin necesitar algo. Y no pude recordarlo. No pude recordar ni una sola vez en los últimos 5 años. El silencio llenó la sala. Yo tampoco podía recordar esa llamada. Porque nunca existió. Marta respiró profundo. Papá nos dejó cuando éramos niños. Y tú trabajaste tanto para darnos todo. Para que no sintiéramos su ausencia. Para que tuviéramos oportunidades. Y en algún punto, sin darme cuenta, empecé a ver todo lo que hacías como obligación. Como algo que nos debías. No como amor. Como deuda. Hizo una pausa. Cuando empezaste a hablar de donar dinero a caridades, me enojé. Pensé que estabas siendo irresponsable. Que estabas desperdiciando nuestra herencia. Nuestra. Como si fuera nuestra desde siempre. Como si tu dinero nos perteneciera por derecho. Y convencí a Tadeo de que teníamos que actuar. Que teníamos que proteger lo que era nuestro. La escuché sin interrumpir. Pero el abogado, continué, esos mensajes, ese plan. Eso no fue impulso. Fue calculado. Marta asintió. Sus lágrimas caían libremente ahora. Lo sé. Y esa es la parte que más me avergüenza. No fue un momento de debilidad. Fue un plan. Pensado. Ejecutado. Y justificado en mi mente como algo razonable. Como protección. Cuando en realidad era robo. Era abuso. Era traición. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. La fiscalía nos citó la semana pasada. Van a presentar cargos. Intento de fraude patrimonial. Mi abogado dice que probablemente no vaya a prisión, pero que tendré antecedentes. Perderé mi licencia profesional. Mi reputación. Todo. Hizo una pausa. Y lo merezco. Todo lo merezco. No dije nada. ¿Qué podía decir? Que no lo merecía. Sería mentira. Que me alegraba de sus consecuencias. Sería cruel. Simplemente me quedé en silencio.
Marta continuó. No vine a pedirte que hables con la fiscalía. No vine a pedir que retires nada. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que sé lo que hice. Que sé el daño que causé. Y que si pudiera regresar el tiempo, si pudiera deshacer todo, lo haría. Pero no puedes, dije finalmente. No puedes deshacer lo hecho. No puedes borrar el dolor. No puedes recuperar la confianza que destruiste. Lo sé, susurró. Por eso no estoy pidiendo perdón. No todavía. No merezco pedirlo. Solo estoy reconociendo la verdad. Y aceptando las consecuencias. Nos quedamos en silencio. Un silencio denso y doloroso. Finalmente Marta se puso de pie. Gracias por escucharme, dijo. Sé que no tenías que hacerlo. La acompañé a la puerta. Antes de salir, ella se giró una última vez. Mamá, dijo con voz quebrada, quiero que sepas algo. Puede que haya perdido el derecho a ser tu hija. Pero tú nunca vas a perder el derecho a sentirte orgullosa de ti misma. Peleaste. Te defendiste. Y ganaste. Eso es más de lo que yo podré decir jamás. Cerré la puerta cuando se fue. Me quedé parada ahí largo rato. Procesando. Sintiendo. La visita de Marta no cambiaba nada legalmente. No borraba el pasado. Pero sí cambiaba algo dentro de mí. Me mostraba que tal vez, solo tal vez, algo de la hija que crié todavía existía bajo las capas de codicia y error. Esa noche llamé a Miguel. Le conté sobre la visita. Sobre las disculpas. Sobre los cargos de la fiscalía. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, preguntó, ¿qué quieres hacer? Pensé en ello. Nada, respondí finalmente. No voy a pedir que retiren los cargos. Pero tampoco voy a presionar para que sean más severos. Que la justicia siga su curso. Marta tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Eso no cambia porque finalmente se dio cuenta de lo que hizo. Miguel estuvo de acuerdo. Esa es una posición justa, dijo. Y madura. Más madura de lo que muchos serían capaces. Colgamos. Me senté en mi sala. La misma sala donde Marta acababa de llorar. Donde Tadeo había mirado por la ventana evitando mi mirada meses atrás. Donde todo había empezado a romperse. Y me di cuenta de algo importante. El perdón, si alguna vez llegaba, no sería un evento único. No sería un momento donde todo se arreglara mágicamente. Sería un proceso. Largo. Doloroso. Incierto. Y tal vez nunca se completaría. Tal vez viviría el resto de mi vida con esta grieta en mi corazón. Con esta cicatriz que nunca sanaría del todo. Pero estaría bien. Porque había algo más importante que el perdón. Había dignidad. Había respeto propio. Había la certeza de que cuando me atacaron, me defendí. Cuando intentaron borrarme, me mantuve visible. Cuando quisieron silenciarme, levanté mi voz. Y eso nadie podía quitármelo. Ni siquiera mis propios hijos. 6 meses después del juicio, recibí una llamada de Miguel. La fiscalía había llegado a un acuerdo con Marta y Tadeo. No habría prisión. Pero sí libertad condicional. Servicio comunitario. Multas considerables. Y antecedentes penales permanentes. Ambos perdieron sus licencias profesionales temporalmente. Tendrían que reconstruir sus carreras desde cero. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel. Cansada, respondí honestamente. Cansada de todo esto. De las batallas legales. De las emociones contradictorias. De ser la mujer que tuvo que demandar a sus propios hijos para mantener su libertad. Solo quiero que todo termine. Pronto va a terminar, dijo Miguel. El caso está cerrado. Las consecuencias están aplicadas. Ahora solo queda vivir. Vivir. Esa palabra sonaba simple, pero era complicada. ¿Qué significaba vivir después de todo esto? Después de descubrir que las personas que más amabas eran capaces de traicionarte de la forma más cruel. Después de ganar una batalla, pero perder una familia. Después de mantener tu dignidad, pero a un costo emocional devastador. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Hortensia seguía siendo mi constante. Café 3 veces por semana. Conversaciones sin agenda. Presencia sin exigencias.
Ella nunca preguntaba si había perdonado a Marta y Tadeo. Nunca presionaba para reconciliación. Simplemente estaba ahí. Y eso era suficiente. El club de lectura se convirtió en mi refugio. Un jueves leímos una novela sobre una mujer que perdió todo y tuvo que reinventarse a los 70 años. La protagonista decía algo que me quedó resonando. A veces perder a las personas equivocadas es la única forma de encontrarte a ti misma. Tatiana me miró cuando leyó esa línea en voz alta. Creo que eso te describe perfectamente, Inés, dijo con suavidad. Tal vez tenía razón. Había perdido a mis hijos. O tal vez nunca realmente los tuve de la forma que creía. Pero me había encontrado a mí misma. Había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba. Más capaz. Más valiosa que el simple rol de madre que provee y perdona todo sin importar el costo. Un año después del juicio, en una tarde de agosto similar a aquella en que todo comenzó, sonó el timbre. Era Tadeo. Llevaba flores. Rosas amarillas. Mis favoritas. Nos miramos a través de la puerta entreabierta. Él se veía diferente también. Más maduro. Con arrugas nuevas alrededor de los ojos. Peso de la culpa tallado en su cara. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz insegura. Esta vez no dudé tanto. Sí, dije. Él entró. Puso las flores sobre la mesa. Nos sentamos. El silencio era menos hostil que antes. Pero todavía pesado. Mamá, comenzó, no vine a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Vine a contarte que he estado trabajando en un refugio para mujeres víctimas de abuso familiar. Como parte de mi servicio comunitario primero. Pero ahora continúo porque quiero. Lo miré sorprendida. Continuó. Cada mujer que llega ahí me recuerda lo que te hice. Me recuerda que el abuso no solo es físico. Que quitarle la autonomía a alguien es violencia. Que usar el sistema legal para controlar es abuso. Y cada vez que ayudo a alguien a escapar de esa situación, siento que tal vez, solo tal vez, puedo hacer algo bueno con todo lo malo que hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No espero que esto cambie nada entre nosotros. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que tu lucha no fue en vano. Que me cambió. Que me obligó a ver quién me había convertido. Y que estoy tratando de ser diferente. Mejor. Aunque sea demasiado tarde para nosotros. Tadeo, dije con voz suave, no es demasiado tarde para ti. Es demasiado tarde para que las cosas vuelvan a ser como eran. Eso murió. Pero no es demasiado tarde para que construyas algo nuevo. Algo mejor. Él asintió secándose las lágrimas. Eso es todo lo que puedo pedir. Hablamos durante 1 hora. No sobre el pasado. No sobre el juicio. Sobre su trabajo en el refugio. Sobre las mujeres que ayudaba. Sobre lo que había aprendido. Cuando se fue, me abrazó. Fue breve. Torpe. Pero genuino. Gracias por escucharme, susurró. Siempre. Cerré la puerta cuando se fue. Me quedé pensando. El perdón es extraño. No llega como un rayo de luz. No es un momento de claridad donde todo se arregla. Es pequeño. Gradual. Como semillas plantadas que tal vez algún día crezcan. O tal vez no. Pero al menos ahora había tierra fértil. Posibilidad. Eso era más de lo que teníamos antes. De Marta supe poco. Ocasionalmente Tadeo mencionaba que ella también estaba en terapia. Que había perdido muchas amistades cuando el caso se hizo público. Que trabajaba en un empleo simple mientras reconstruía su reputación. No me buscó. Y yo no la busqué. Tal vez algún día ella también tocaría mi puerta. O tal vez no. Ya no dependía de mí. 2 años después del juicio, la Cámara de Comercio me invitó nuevamente. Esta vez no como conferencista. Como homenajeada. Querían reconocer mi trayectoria completa. 40 años construyendo un negocio. Creando empleo. Invirtiendo en la comunidad. Y sí, también por defender mi derecho a la autonomía cuando intentaron quitármela. Acepté el reconocimiento. La noche del evento, subí al escenario frente a 500 personas. Empresarios. Funcionarios. Prensa. Y en la tercera fila, vi a Hortensia. Sonriendo con orgullo. A su lado estaban Tatiana y Lilian.
mis amigas, mi verdadera familia. Cuando me entregaron la placa, me pidieron que dijera algunas palabras. Me paré frente al micrófono. Miré a toda esa gente. Y hablé desde el corazón. Pasé 40 años construyendo un patrimonio, dije. Pero hace 2 años aprendí que el patrimonio más importante no es el que acumulas en el banco. Es el que construyes en tu dignidad, en tu autonomía, en tu derecho a existir como persona completa hasta tu último día. Continué. Alguien una vez intentó quitarme ese patrimonio. Intentó declararme incapaz. Intentó borrarme. Y por un momento pensé en rendirme. En firmar los papeles. En ser lo que querían que fuera. Una anciana dócil que no causa problemas. Pero entonces recordé algo. Recordé que había sobrevivido 40 años de desafíos. De crisis. De momentos imposibles. Y si había sobrevivido todo eso, podía sobrevivir una batalla más. Hice una pausa. Así que peleé. No con rabia. No con venganza. Con verdad. Con documentos. Con testigos. Con la simple insistencia de que merecía ser escuchada. Y gané. No solo el caso. Gané algo más importante. Gané la certeza de que nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir invisible. Ni siquiera mi propia familia. El aplauso fue largo. Fuerte. Varias mujeres en la audiencia se pusieron de pie. Vi lágrimas en algunos rostros. Reconocimiento en otros. Después del evento, docenas de mujeres se acercaron. Cada una con su propia historia. Su propia batalla. Su propio momento de tener que elegir entre la paz falsa y la dignidad real. Una mujer de unos 70 años me tomó las manos. Gracias, dijo con voz quebrada. Mi hijo está intentando hacer lo mismo que hicieron tus hijos. Y yo estaba considerando dejarlo. Dejarlo tomar control solo para evitar el conflicto. Pero tu historia me recordó que la paz que se compra con sumisión no es paz. Es rendición. Y yo no sobreviví 70 años para rendirme ahora. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi escritorio. Saqué el cuaderno donde había documentado todo. Los días de silencio. El dolor. La soledad. Las lágrimas. Pero también las victorias. La llamada a Miguel. Los testimonios. El veredicto. La reconstrucción. Y escribí una última entrada. Hoy, 2 años después, puedo decir que valió la pena. No fue fácil. No fue limpio. No fue sin dolor. Pero valió la pena. Porque hoy me miro al espejo y veo a una mujer completa. No una víctima. No una anciana descartable. Una mujer que peleó por su dignidad y ganó. Cerré el cuaderno. Lo guardé junto con todos los documentos legales. Junto con la carta que había escrito para mi testamento. Junto con las flores secas que Tadeo me trajo hace meses. Todo parte de esta historia. Todo parte de mi historia. Y entonces hice algo que no había hecho en 2 años. Me permití imaginar el futuro. No con mis hijos necesariamente. Tal vez ellos estarían ahí. Tal vez no. Pero con Hortensia. Con mis amigas. Con mi trabajo en organizaciones benéficas. Con mi autonomía protegida. Con mi voz intacta. Me imaginé envejeciendo en esta casa. Rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Me imaginé tomando decisiones sobre mi vida hasta mi último día consciente. Me imaginé muriendo algún día sabiendo que viví en mis propios términos. Que cuando intentaron borrarme, me negué a desaparecer. Y me di cuenta de algo fundamental. La historia que acababa de vivir no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas por su edad. Descartadas por su género. Vistas como obstáculos en lugar de personas. Todas las mujeres que tuvieron que pelear para mantener su dignidad cuando el mundo decidió que ya no importaban. Mi nombre es Inés Rodríguez. Tengo 64 años. Y hace 2 años mis hijos intentaron declararme incapaz para controlar mi patrimonio. Intentaron borrarme. Convertirme en sombra. En firma automática en documentos que no entendería. En anciana conveniente que no causa problemas. Pero yo peleé. Con inteligencia. Con pruebas. Con la simple insistencia de que merecía ser escuchada.
Y cuando el juez Silva preguntó en ese tribunal quién estaba mintiendo, la respuesta fue clara. No era yo. Nunca fui yo. Ellos mintieron. Y yo dije la verdad. Y la verdad, resulta, todavía significa algo. Todavía tiene poder. Todavía puede ganar. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguna vez alguien intenta quitarte tu voz, tu autonomía, tu derecho a existir plenamente, recuerda esto. Tú eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te dicen, y mereces pelear por tu dignidad. Porque al final, lo único que realmente poseemos en esta vida no es el dinero. No son las propiedades. Es nuestra capacidad de elegir, de decidir, de vivir en nuestros propios términos hasta el último día. Y eso, nadie tiene derecho a quitártelo. Nadie.